como para que cuando vayamos al instituto estemos 15. ¿Sí? La idea es que se forme la burbuja de 15. No que voy al instituto y resulta que hay dos. ¿Sí? Esta es la idea. Si eventualmente llega a pasar una cosa así, que yo voy al instituto y la burbuja no está terminada, tengo que ponerle el ausente al que no está. Entonces, la flexibilización que le estoy dando es, si alguno ya sabe que no va a poder ir, está en condiciones, está enlistado, yo lo subí, pero avisa que no va a poder ir, bueno, entonces otro que está en el siguiente listado toma el lugar, avisa, yo lo reemplazo a fulano y la burbuja queda conformada de manera de que aseguremos que vayan los 15. ¿Se entiende cómo es el asunto? Sí, profe, perdón, una consulta. Las clases que tenga en el instituto, ¿van a ser grabadas y las vamos a poder ver al mismo tiempo que da la clase o la tenemos que ver después? No, 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 yo voy a estar online, Ah, ok, listo. como si Excelente. estuviera, como estamos ahora. Claro, como un en vivo sería. Sí, nada más que en vez de estar en mi casa, estoy en el instituto. Ah, perfecto, ese era mi duda. Y simultáneamente se graba, de manera de que, de manera de que aquellos que no pudieron entrar online en ese momento, que puedan en otro momento poder ver la grabación. Perfecto, profe, muchas gracias. Eh, no sé si está ahora Aguilera. No, profe, se le acaba de salir de nuevo, me parece. Sí, me avisó ahí que como que no tiene una conexión inestable, algo así. Eh, él no escucha, eso quiere decir que entró. Puede ser que tenga un problema en la conexión. No se me ocurre qué otra cosa podría llegar a ser. Eh, acá todos los que me han solicitado ingresar, ingresaron todos. A ver, ahí está, estamos de vuelta. Aguilera, ¿ya ingresaste? No sé quién está hablando, si es Aguilera o si es otro. Arisa. Sí. ¿Tenías algún inconveniente para la conexión o querías hacer otra pregunta? No, no, no podía entrar por falta de conexión. Pero problema mío, ¿no? Si te escucho muy bajito. Sí, es que el micrófono mío no anda bien, disculpe. Ajá. Bueno, fenómeno. Ahí recién vi que andaba Aguilera, espero que se le haya digamos, quedado, que la conexión se mantenga. Para mí que es un problema de conexión. Bueno, después entonces yo les voy a mandar por el Classroom la declaración jurada, donde ustedes dicen que están en perfectas condiciones para poder ir. Con eso, más la foto del carnet de vacunación, yo voy a ir armando los listados en la semana y por ahí, qué sé yo, en el fin de semana, entre el viernes y el fin de semana, estoy mandando el primer listado. Seguramente no vamos a arrancar por ahí el lunes, sino por ahí el miércoles, de manera de que tengan tiempo aquellos que tengan alguna dificultad de avisar, cosa de que puedan ser reemplazados por otro. Bueno, ¿preguntas? Sí, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Ahora cuando le mandemos el mail, ¿usted nos puede contestar que le llegó para que nos quedemos tranquilos? No, quédense intranquilos. Tengo que Bueno, contestar perfecto. cerca de 300 mensajes todavía. Y Y si bueno, que no es no, una... Si no, 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 nada, ya está.
No, voy a tener, estimo la posibilidad, les puedo ir contestando, pero no espero una contestación inmediata. Va a ser cerca del fin de semana la contestación. Antes no creo que vaya, no creo que Sí, vaya obvio, a cuando pueda, ponerme. profe. Sí, sí, cuando lo abra al correo y lo lea, yo ahí le contesto. Lo que quise decir antes no es que no lo voy a contestar, sino que no lo voy a contestar rápido. Eso no esperen nada para mañana ni para pasado, porque voy a estar trabajando con otros cursos que me llevan muchas horas. Sí, sí, es entendible, cuando No pueda. creo que vaya a poder. Pero sí, quédense tranquilos, cuando llegue al costo 1, los que me vayan contestando les voy a poner ahí recibido, ¿sí? O ok o algo por el estilo, como para que sepan que sí, que ya está. Perfecto, a eso iba. Gracias, profe. Bien, fenómeno. Bueno, ¿hay alguna otra consulta? Profe, Sí. perdón, los que vamos a estar conectados, los que no estamos en la burbuja, ¿vamos a poder también participar de la clase o solamente vamos a ver? No, no, yo voy a estar en el instituto tal cual como estoy ahora. Voy a estar online. Y ya estuvimos haciendo unas pruebas la semana pasada y aparentemente no hay problemas con la conectividad. Entonces, lo que yo desde un principio pensé es, me voy al instituto con la burbuja, pero entro online y estoy simultáneamente en presencialidad y online, cosa de que si alguno me quiere hacer una pregunta online, me la hace tranquilamente, no hay ningún inconveniente. Y si alguno de la burbuja quiere hacer alguna consulta, la hace ahí en el aula. Perfecto, profe, gracias. Bien. Y también grabada la clase, de manera de que aquellos que no pudieron estar en el aula, que puedan ver la clase, porque yo no la voy a poder repetir. Son 5 grupos de 15, son 5 difracción. O sea que van a ir solamente de acá hasta fin de año, creo que van a ir una vez, tal vez 2 veces, y no creo que vayan a poder ir más porque las rotaciones de las burbujas hacen que ya no, por lo que queda del tiempo del año, creo que a lo sumo van a ir una o 2 clases nada más. Profe, es por materia o por su materia o por todas las materias? No, esto lo que yo acabo de comentar es para mis materias por la cantidad de alumnos que tengo. Otros docentes tendrán otra rotación más alta, a lo mejor, si tienen menos alumnos. Ok, profe. Bien. No sé si otros docentes van a grabar o si no van a grabar o cómo se van a manejar, no tengo ni idea. Yo lo que sí, respecto de mis materias, esto sí, respecto de mis materias, yo voy a estar simultáneamente presencial y online, para que todos hagan de cuenta que yo sigo desarrollando las clases. Lo que se vaya desarrollando online es como viene la materia, con independencia de los que estén, digamos, con independencia de la presencialidad. De los que vayan, esos 15 que vayan ese día por la burbuja, con independencia de eso, yo sigo desarrollando las clases por online. Y, eh, y las grabaciones siguen la secuencia igual, todo como estamos ahora. Bueno, ¿preguntas? Profe, ¿y esas grabaciones, el instituto se encarga de subirlo al Classroom en la materia de costos o usted lo sube? No, en principio, eso está dentro de un equipamiento que ya entiendo que ya está en el instituto. Bien, hay unos alumnos que ya están en el instituto con esa tarea regularmente y son los que me dijeron que se puede grabar, se puede proyectar, se puede hacer en simultáneo, se puede hacer todo, no hay ningún inconveniente. Son los que se van a encargar de hacer la grabación y después subirla. En general son alumnos que ya fueron alumnos míos, ya están en tercer año Sí. y ya grabaron mis materias un montón de veces, son los que normalmente las suelen grabar cuando estamos así como ahora en virtualidad y las suben, así que conocen todo el mecanismo completo, cómo subirlo a YouTube y demás.
Yo nunca pude grabar por una situación que tiene mi software que no admite, así que siempre lo grabaron los alumnos y en general los de tercero ya están al tanto de eso. Mm, claro, pero entonces igual sería como siempre hacemos, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo ir presencial porque tengo una sola dosis, pero el link lo va a seguir mandando ahí y yo voy a poder entrar, ¿no? Así como, Exacto, yo cuando voy a empezar la clase genero el link y lo envío como hago siempre sí. y ustedes entran, como estamos, como hoy. Ah, listo, profe, era eso. Nada más que hacemos de cuenta que yo ahora estoy en el instituto y ahí adelante tengo la burbuja. Mm, Pero yo claro. estoy trabajando online también. Mm, listo, profe, gracias. Y las respuestas también van a ser online. Yo nunca he ido pues yo también he tenido restricciones para poder ir por mi edad y porque soy diabético, ¿no es cierto? Es la primera vez que voy a ir la semana próxima digamos, en un año y casi dos, ¿no? En un año y largo, en un año y medio largo, es la primera vez que voy a ir. Así que lo que no conozco es qué capacidad tienen las cámaras de grabar algo desde el pizarrón, por ejemplo, ¿no? No tengo idea no tengo idea. Eso lo voy a ir aprendiendo en esta semana que viene y en base a eso iré viendo cómo lo hago. Si no, yo tengo un pequeño pizarrón, que es una batata, pero permite en una ventana, yo voy dibujando y con eso vamos viendo. Más que nada cuando lleguemos a las partes gráficas de los costos, ¿no? Que por ahí requieren ese tipo de herramientas. También utilizo otras, como los graficadores en software, que son mucho más exactos que mi mano, que por ahí los gráficos no quedan muy bien. Pero igual está bueno hacer de vez en cuando algo que ustedes vean la dificultad que hay para armar el gráfico y los peligros que pueden suceder cuando uno se equivoca en alguna parte del gráfico, por no tener en cuenta por ahí algunas partes importantes que tiene el gráfico, que sí o sí son los que llevan el examen cuando lo hagan, llevan el examen adelante. Bien, ¿otra consulta? No, profe, de mi parte no. Bueno, resumiendo entonces, yo después que termine esta noche, después que termine el otro curso esta noche, cuando termine todo, voy a ir subiendo las declaraciones juradas a los distintos cursos, el papelito, que ustedes tienen que bajarlo, llenarlo y con eso después cuando se presentan en el instituto, creo que hay que llevarlo de forma impresa, no estoy seguro si es online, porque va a haber un problemita con la firma ahí. Bueno, el asunto es que hay que llevar esa declaración jurada de manera de que quede claro de que están en perfectas condiciones para poder asistir. Y después hay algunas cuestiones obvias que tienen que tener en cuenta, como ahí está bien, hay que hacer unos descansos para limpiar las aulas y demás, cada tanto tiempo hay que salir del aula y esperar que se limpie y después entrar, ahí es cuando se hace generalmente el cambio de curso. Eh, Guardar las cuestiones relacionadas con la limpieza, el lavado de manos, el alcohol en gel, qué sé yo, el alcohol común, todo ese tipo de cosas. Después lo voy a pasar un poquito más en detalle. Y como en el próximo horario tengo con los de tercero, ahí están los que subieron, no me acuerdo dónde, les voy a preguntar a dónde, para que después le aviso a todos los cursos, vayan a tal lugar y ahí está la resolución para que la puedan leer con detenimiento para saber si están en condiciones o no de poder ir. Pues no solamente son aquellos que tienen problemas de que tienen una sola vacuna, sino que también hay otras cuestiones, hay otras enfermedades que, de tipo cardíaco y demás, que esas también hacen que el alumno no tenga la obligación de ir. Eventualmente, si se llegara a producir algún contagio, están en una zona de muy alto riesgo como para, digamos, asistir. Bueno, continuamos entonces con costos.
acá habíamos quedado en un cuadro comparativo la vez pasada entre la empresa industrial y la comercial. Yo les voy a aclarar que básicamente las empresas las podemos clasificar en tres tipos. La empresa de servicios, la empresa comercial y la empresa industrial. Esa clasificación tiene una importancia o una implicancia en lo que tiene que ver con la forma de contabilizar los costos y con la forma en que tienen los costos. En general, una empresa de servicios, los costos que tiene están relacionados con los trabajos humanos. Vamos a decirlo en términos más sencillos, con la mano de obra. O sea que básicamente las cuentas importantes de costos están relacionadas con los sueldos a las personas que trabajan en la empresa. Es decir, que es una contabilidad relativamente sencilla. Diríamos que es la más sencilla de las tres. Después tenemos la empresa comercial, que tiene las mismas cuestiones relacionadas con las cargas de salarios que la empresa de servicios, pero además hay que llevar un control de la mercadería. Entonces, para los dos casos las partes impositivas son bastante similares, pero en el caso de la comercial tiene que llevar control de mercadería, lo cual hace que sea una contabilidad un poco más compleja. La empresa es un poco más compleja para analizarlo. Y por último tenemos la empresa industrial o fabril, que se dedica a hacer la fabricación de cosas. Además de eso, también las comercializa. Por lo tanto, de las tres es la más completa de todas, porque tiene la contabilidad de una empresa de servicios, pero también la comercial, y aparte tiene digamos, un adicional que tiene que ver con el control de la fabricación, concretamente los controles de los costos de fabricación. Así que nosotros nos vamos a centrar básicamente en la empresa industrial, a manera de no hacer tres estudios por separado de dos que quedan subsumidos unos con otros, ¿sí? Vamos a hablar directamente de la industrial. Pero en este caso vamos a empezar con un cuadro comparativo con la comercial. Ustedes ya tienen algo, la mayoría en general ya tiene una idea de lo que es una empresa comercial, por lo tanto la vamos a comparar con la fabril y dejamos de lado la de servicio. Bien. Se me ocurre, no sé, por ejemplo, qué sé yo, una empresa como Uber, que es una empresa que se dedica a la remisería, vamos a decirlo, trasladar personas. Evidentemente ahí no hay comercialización de cosas, sino que es una prestación de servicio. ¿Qué es la cuenta más importante que tiene que trabajar Uber? Y bueno, la cuenta más importante que tiene que trabajar es el pago al personal que trabaja. Y ahí se acabó la cosa. En general, ahí terminó el asunto. Después se da por sobreentendido que en todos los casos hay cuestiones impositivas que atender y demás. Distinto a una empresa comercial. Por ejemplo, una pizzería ya se parece más, si bien sigue siendo todavía servicios, porque lo que utiliza de costos para las materias primas y demás es relativamente bajo comparado con los costos del personal, ya incorpora algo de materia prima. Igual estás en una zona media gris, que depende un poco de la pizzería, está en una zona gris donde podría decirse que es casi una empresa de servicios que una empresa comercial. Y después tenemos una tienda, por ejemplo, una tienda ya es una empresa clásicamente comercial. Bueno, y después tenemos la fábrica propiamente dicha, la que se dedica a hacer a gran escala la fabricación, y depende de la fabricación de eso para su giro comercial. Bueno, vamos a hacer un comparativo entonces entre la comercial y la industrial. La comercial vende los bienes sin transformarlos, en cambio la industrial vende los bienes luego de transformarlos en alguna manera. Ahora vemos un poco mejor eso. La comercial, los bienes comprados para vender se llaman mercaderías. En cambio, en la industrial, los bienes adquiridos para transformar se llaman materias primas. Y hay una diferencia importante acá. Uno compra mercadería, el otro compra materias primas.
Y la empresa comercial tiene los bienes vendidos, se llaman mercaderías también, igual que los comprados. La empresa comercial compra y vende mercaderías, en cambio la empresa industrial, los bienes vendidos se llaman productos terminados. Así que la empresa industrial compra materias primas, entre otras cosas, compra también mano de obra y otros gastos más adicionales que lo vamos a ver más en detalle después. Con todo eso se produce una transformación de las materias primas y finalmente logra algo que se llama producto terminado. Y ese producto terminado es el que comercializa. O sea, no comercializa materia prima. Perdón, no comercializa mercadería, comercializa productos terminados. El ciclo económico de la comercial tiene 4 pasos: compra, paga, vende y cobra, que puede alterarse un poco el orden si se hacen las compras a crédito o las ventas a crédito o las compras y ventas a crédito, pero eso no es importante. Lo importante es que son 4 los pasos, ¿sí? Compra, paga lo que compró, vende y cobra lo que vendió. En cambio, la industrial tiene 5 pasos: compra, paga, fabrica, vende y cobra. De vuelta, no es importante el orden, porque como dije recién, pueden haber compras a crédito y ventas a crédito que alteran un poco el orden del ciclo. Acuérdense, esto es un ciclo económico, ¿sí? Y hay un ciclo económico para la empresa comercial y hay un ciclo económico para la empresa industrial. La diferencia está en que la empresa industrial tiene un paso más, que es el de fabricar. En cuanto a la contabilidad, la comercial, para la información, todo lo que sea información contable, cuenta con una cosa que se llama contabilidad general, que es lo que están estudiando los que iniciaron contabilidad 1 este año, desde el principio de año. Esa contabilidad que están estudiando se llama contabilidad general. Ya saben, cuentan con un debe, con un haber, ¿sí? Tiene un plan de cuentas y después con eso hay que generar una serie de documentos, entre ellos el más importante es el balance. La empresa industrial, para la información contable, cuenta con la contabilidad general, que es la misma que la que mencionamos recién, pero además cuenta con una contabilidad extra, que es la contabilidad de costos, propiamente dicho, que desde el punto de vista de la articulación técnica es idéntica a la general, pero todos los contenidos de las cuentas están relacionados con los controles de las variables de los costos. Por eso, en una contabilidad general no hay una contabilidad de costos, pero la contabilidad de costos, por ejemplo, en una empresa fabril, está dentro de la contabilidad general. Normalmente, hace varios años atrás, cuando yo empecé a dictar la materia, tal cual como yo la cursé, arrancábamos de un balance, desagregábamos el balance y empezábamos a trabajar con la producción durante un periodo de alguna cosa, una fabricación. Después, con eso abrimos la contabilidad de costos, después cerramos los mayores de costos y volvemos a la contabilidad general, que es lo que en definitiva queda reflejado en el balance. Después lo he dejado de hacer porque en general, por los años anteriores, a mitad de año todavía no tienen el balance, digamos, los de primero todavía no terminan de armar el balance, entonces no tiene sentido que yo arranque con un balance, estoy empezando desde un punto en que todavía el alumno no llegó. Bien, después, así que eso va a quedar, no lo voy a trabajar como lo hacía yo antes. Partimos de un balance, hacemos un proceso de costo y volvemos al balance después de al finalizar el periodo. Bien, todo esto nos lleva a una idea importante, que es que el sistema de contabilidad de costos, un sistema de costos organizado, funciona en base a un principio, que es el del inventario permanente. Todos aquellos que estén pensando en hacerse sus propias empresas, por ejemplo, algunos microemprendedores que he tenido a lo largo de los años, si van a hacer algún tipo de fabricación de algo, tienen que tener inventario permanente de todo lo que estén haciendo. Mucho antes de empezar la tarea es conveniente que ya tengan armado el sistema de inventario y también todo el sistema contable, de manera de que cuando van desarrollando las actividades de cada día, que la contabilidad esté al día. Pero es importantísimo que los inventarios estén al día. Si se pierde control de inventarios, se pierde control del negocio, directamente se pierde. ¿Preguntas?
No, profe, de mi parte por el momento no. Bien. Vamos a ver una comparativa entre la contabilidad general y, como dijimos recién, la contabilidad de costos. La contabilidad general constituye una contabilidad básica por partida doble, que como dije recién, los que ya están cursando desde el principio del año están viendo esa contabilidad. Los que empezaron costos en el segundo cuatrimestre, el año que viene la van a ver desde el principio, y tiene, como dijimos, partidas dobles, es decir, tiene un sistema de cuentas que trabajan bajo el mecanismo se conoce como la personalización de la cuenta, es decir, una cuenta es como si fuera una persona humana, si recibe algo lo recibe de otra cuenta, y cuando entrega algo lo entrega siempre a otra cuenta. Teniendo presente este principio, es fácil, digamos, saber que no puede ser que una cuenta reciba algo de ningún lado, lo recibe de otra cuenta. Y cuando entrega algo, cuando se descarga esa cuenta, no se descarga en el vacío, se descarga en otra cuenta. De ahí la idea de que haya unas contrapartidas que son, por un lado, si una recibe y la otra es la que entrega, entonces una va a tener que figurar en el debe y la otra va a figurar en el haber. Claro que hay variantes, una puede entregar y muchas recibir, ¿sí? O qué sé yo, muchas entregar y recibir una sola, están todas esas alternativas, pero como quiera que sea, siempre va a haber cuentas por el lado del debe que se balancean con las cuentas por el lado del haber. En cuanto a la contabilidad de costos, constituye un complemento de la contabilidad general por partida doble, ¿sí? Así que la contabilidad de costos es complementaria, porque de hecho es lo que hace es generar mucha información para poder llevar el control de costos. La contabilidad general proporciona información para uso interno y externo de la empresa. Para uso interno, por ejemplo, puede ser para los accionistas de la empresa, que cuando hacen reunión de accionistas tienen un balance a la vista respecto de cómo funcionó la empresa durante el periodo, y también pueden presentar balances al Estado para la rendición de los impuestos, o a las empresas financieras o bancos para la obtención de créditos, ¿sí? Es decir, que la contabilidad general se puede usar por el lado interno de la empresa o por el lado externo. La contabilidad de costos, en cambio, es exclusivamente para uso interno, es decir, es para controlar costos nada más. Dentro de la contabilidad de costos sirve solamente para eso. A los que eventualmente puedan otorgarle un crédito a la empresa, la contabilidad de costos no le sirve para nada. La contabilidad general proporciona información sobre costos globales, y la de costos proporciona información y el control, y además detallado, del costo de producción, que a su vez puede ser, según la modalidad de la empresa, puede ser un costo por lote o un costo por unidad, que lo vamos a ver mejor más adelante. Pero les adelanto que un costeo por lote habla de un nivel de producción específico. Por ejemplo, se van a hacer 50.000 unidades. Y cuando termina las 50.000 unidades, se terminó de fabricar el lote. Hasta que se autorice la fabricación del otro lote, la empresa no fabrica. Y en el otro caso es los controles por unidad, que pueden ser también loteados, como pueden ser también de producción continua. O sea, hay empresas que están trabajando las 24 horas del día, no es que están fabricando un lote, sino que están todo el día trabajando. Por ejemplo, las envasadoras de gaseosas trabajan todo el día, justamente porque las envasadoras y las fabricadoras, ¿no? Porque es una forma diferente de hacer la fabricación. Tiene que trabajar todo el tiempo. Permanentemente se está consumiendo y entonces permanentemente se está fabricando. En el lote, en cambio, se fabrican cierta cantidad de unidades, se hace una especie de estoqueo, y hasta que el estoqueo llega a un punto crítico, no se larga una nueva producción. ¿Dudas hasta acá? ¿Se entiende bien? Sí, profe. Sí. Bien, la contabilidad general determina principalmente el costo de la mercadería en existencia y el costo de la mercadería vendida, ¿sí? Lo que tenemos en el activo como mercadería existente para vender y la que se vendió. Y la de costos determina principalmente el costo total de la fabricación, ¿sí? Eso es lo que determina. El costo de los productos terminados,
y el costo de los productos terminados y a su vez vendidos. La contabilidad general informa globalmente sobre los gastos de administración, comercialización y financiación, que es una manera de hacer el estado de resultados. Una de las formas de hacerlo es llevando control administrativo de comercialización y financiación por separados, como tres costos que se van a, desde el punto de vista contable, digo, tres costos que se van a deducir de las ganancias brutas. Y la contabilidad de costos, además de la información global, presenta información analítica sobre los costos directos e indirectos, que ahora vamos a ver qué es un costo directo y qué es un indirecto. ¿Qué es un costo? Los costos reales, históricos y estándar son formas de clasificar los costos. Ahora los vamos a ver en la unidad siguiente. Los costos pueden ser a su vez por departamento, ¿sí? O por otra segmentación que la empresa decida que es la más conveniente para poder llevar mejor el control de sus costos. Los controles por departamento son una sección, se dedica a hacer cierta parte de la actividad y es como que queda encapsulada y todos los costos que genera eso se controlan por esa sección. Y otra sección que puede llegar a tener una continuidad de la sección anterior, pero todo lo que se genera en esa nueva sección o departamento se controla por separado de la otra. Es simplemente para tener mejor control de los costos. También pueden ser por costos fijos o por costos semifijos y por costos variables. Ya vamos a ver que los costos variables es una parte importante del control de costos. En general, a nivel de fabricación, el costo variable es un costo importante, nos va a hacer trabajar bastante. La contabilidad general tiene un plan de cuentas general y la de costos tiene un plan de cuentas general, pero además tiene un plan de cuentas para las cuentas de costos. Un plan de cuentas es, en términos antiguos, porque esto con la modernización se ha cambiado un poquito, es un librito donde están las cuentas que va a usar la contabilidad de esa empresa. Las cuentas que vayan a usar, caja, banco, mercadería, deudores varios, lo que sea, tienen que estar en ese plan de cuentas. Eventualmente, el hecho de que falte alguna cuenta por alguna cuestión rara en el giro comercial, hay que autorizar el ingreso de esa nueva cuenta para que todo el mundo tenga claro cómo funciona esa cuenta, cuándo debita y cuándo acredita. Así que el plan de cuenta es la nominación de todas las cuentas y la indicación de para qué sirven y cómo se incorporan a la contabilidad, ¿sí? Decía entonces, la contabilidad de costos tiene un plan de cuenta general, pero además tiene un plan de cuenta para los costos específicamente. Según el tipo de producción que haga la empresa, ese plan de cuentas de costos va a ser diferente. No es lo mismo una empresa que se dedica a fabricar automotores que una empresa que se dedica a cosechar trigo, ¿no? Plantar y cosechar trigo. Son dos cosas completamente distintas y por lo tanto van a tener planes de cuentas para los controles de los costos completamente diferentes. La empresa comercial la contabilidad general usa mayores generales y rara vez mayores auxiliares. En general, cuando ustedes tienen una cuenta, ya saben que la cuenta está generada por la apertura de un mayor. Todas las cuentas responden a un mayor y en contabilidad general todas las cuentas responden a un mayor que se suele llamar mayor general. Está implícita el nombre. En el caso de la contabilidad de costos, tienen, por supuesto, los mayores generales que representan la de la contabilidad general, pero a su vez los mayores generales en costos se desagregan en mayores auxiliares, que son los mayores que permiten un mejor control de cada variable del costo. Por lo tanto, un mayor general se puede desagregar en una gran cantidad de mayores auxiliares para llevar por separado, según cómo va avanzando los niveles de producción, cómo se van transformando los costos. Por eso es necesario en la contabilidad de costos llevar una buena cantidad de mayores auxiliares. Cuando termina el periodo, los auxiliares se descargan de vuelta en el general, que es el que vuelve a la contabilidad general. ¿Se entiende bien esto? Sí, profe. Bien. Sí, profe.
La contabilidad general emplea cuentas principales y rara vez hay algunas poquitas cuentas de control. En cambio, la contabilidad de costo emplea las principales, cuentas principales, y muchas veces, frecuentemente, utiliza cuentas de control para ir sabiendo justamente controlar los costos, ¿no? Cómo va avanzando el costo. En la contabilidad general, los documentos fuentes son los comunes, o sea, los remitos, cheques, como acreditaciones de pago, facturas, ¿sí? Los comunes. En la contabilidad de costos opera con los documentos fuentes habituales, pero a su vez la misma contabilidad de costos genera documentos propios. En el momento en que se larga una producción de algo, empieza a generar una documentación para llevar el control. Por lo tanto, tiene una gran cantidad de documentos fuentes que no son externos a la empresa, sino que se generan adentro mismo de la empresa, lo genera la misma contabilidad para poder controlar mejor los costos. ¿Preguntas? No, profe, de mi parte no. Bien, entonces, con esto terminamos la unidad 1. Vamos a la unidad 2. Bueno, acá tenemos una clasificación de costos. La clasificación de costos es un punto que, si bien es sencillo desde el punto de vista de la lectura, no hay muchas cuestiones acá que andar profundizando, sí es importante que se los acuerden bien, porque vamos a utilizar justamente la clasificación, por eso está al principio de la materia, para que cuando hablemos de tales o cuales costos ya los tenemos definidos y a su vez los tenemos clasificados de alguna manera. Cuando hablamos de clasificación, sobre todo alguien que estudia administración ya tiene que ir pensando que para hacer una clasificación de algo hay que fijar un criterio. En general, en algunas ciencias, particularmente ciencias naturales, se sobreentiende que las cosas tienen que tener, para poder aprenderlas si se están investigando o aplicarlas en un caso práctico, tienen que tener alguna forma de clasificación. Y la clasificación sigue algún criterio. Perdón, antes de continuar, ¿alguien está grabando? Me olvidé de preguntar eso hoy. Ah, perfecto. Gracias, Censo. Bien. Decía entonces que la clasificación se hace siguiendo un criterio. Y acá vamos a ver que los mismos costos, según cómo, no siempre los mismos, pero en muchos casos los mismos costos, según cómo se clasifican, es cómo se van a interpretar, cómo se van a aplicar después para utilizarlos en la contabilidad. Entonces, los criterios en general se aplican a empresas comerciales y a empresas industriales indistintamente. En este caso vamos a empezar por la primera. La clasificación del costo, observen que básicamente es como que hay dos columnas. Una columna que tiene muy poquitas cosas, que tiene una rayita arriba, y después está separado. Y del otro lado, la otra rayita indica que ahí están especificados los criterios con los que se hace la clasificación. Empezamos con los costos directos e indirectos, ¿sí? ¿Cuál es el criterio? Bueno, por la forma en que se cargan al costo del producto fabricado, ¿sí? Fíjense bien cómo es el criterio. La empresa Fabril fabrica algo y
para eso utiliza, dijimos, materias primas, recursos humanos y otras cuestiones que son gastos, se denominan gastos fabril, y que después lo vemos en detalle, como por ejemplo la luz de la planta fabril, la fuerza motriz, etc. Y lo que sale de la combinación de la transformación de la materia prima, lo que termina, es una cosa que nosotros la vamos a reconocer como el producto terminado o producto fabricado. Eso es lo que va a comercializar la empresa. Bueno, ese producto que está terminado o fabricado, se le van a cargar los costos que llevó su propia fabricación, ¿sí? Entonces, la forma en que se le asigna el costo a ese producto terminado es, siguiendo el criterio que vamos a ver ahora, es de lo que estamos hablando. Una de las maneras de aplicársele el costo se llama de manera directa y otra forma es de manera indirecta. Así que eso se aplica al costo del producto terminado. En el caso de la empresa comercial es un poquito más sencillo, no está especificado acá, pero en vez de trabajar sobre un producto terminado, se trabaja sobre la aplicación del costo a la materia, a la mercadería vendida, ¿sí? El costo de mercadería vendida. Decíamos que los costos entonces se pueden clasificar en directos e indirectos. Vamos a empezar por los directos, ¿sí? Punto A, costos directos. Un costo directo se carga directamente al costo del producto terminado y son fáciles de reconocerlos en él. Por ejemplo, si una empresa se dedica a fabricar mesas de madera, se ve fácilmente que el costo de la materia prima tiene que ver con la madera que tiene propiamente la mesa. Se entiende que la mesa, si es de madera, tiene que haber un costo por la materia prima que es la madera. Además de los clavos, además del barniz si está pintada, además de la cola para pegar las partes y ensamblar la mesa, ¿sí? Se entiende claramente y se ve fácilmente que ahí hay un costo y ese costo es un costo directo. También, haciendo un poquitito de esfuerzo, de imaginación, es fácil darse cuenta que si la madera tiene cierta longitud, algún fulano la cortó, alguien utilizó una sierra, una máquina para cortar, de alguna manera la madera se cortó a esa. Los listones de las patas tienen una cierta longitud, evidentemente alguien la tuvo que haber cortado. Se ve bastante fácil en la mesa terminada que hay un trabajo de mano de obra. Por lo tanto, son dos cosas que son bastante fáciles de poder ver. Y de hecho, la mano de obra del personal que trabajó directamente en la transformación de la materia prima es un costo, esos salarios son costos directos, es decir, se cargan directamente al producto terminado. Vamos a ver acá entonces los costos directos. Los identificaremos básicamente entre los dos primeros elementos del costo de fabricación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cuántos elementos del costo de fabricación hay? 3 hay. La materia prima es el primer elemento del costo, la mano de obra, que vamos a ver después que se desagrega en directa e indirecta, y el gasto fabril. Dentro de los dos primeros elementos del costo, la materia prima es típicamente un costo directo, ¿sí? Acá lo voy a leer entonces, también llamada materia prima directa, compuesta por todos los costos de los materiales que se encuentran en el producto terminado. Ejemplo, para la fabricación de un armario, nosotros cuando vemos un armario que está fabricado, vemos que tiene, por ejemplo, las maderas, tiene las bisagras en las puertas, tiene la pintura, tornillos, las manijitas, cerraduras, ¿sí? Todo eso es todo materia prima directa. ¿Por qué? Y porque la estoy viendo directamente en el producto terminado. Mano de obra, también llamada mano de obra directa. Uy, perdón, no pensé, pero como yo estoy presentando acá. ¿La presentación se ve bien? Sí, profe, yo la veo perfectamente. Sí, profe. Sí, no sé, a lo mejor Sí, hay se algún ve bien. problemita en la conexión, porque la presentación está. Bueno, sigo entonces. Decía, la mano de obra directa, también llamada
Mano de obra directa compuesta por las remuneraciones de los operarios, fíjense, remuneraciones de los operarios, que transforman directamente la materia prima. Para el caso de un armario, podemos poner como ejemplo los que cortan la madera, los que atornillan las bisagras, los que pintan, los que instalan las manijas, etc. ¿Sí? Todo eso es mano de obra directa. Espérenme un segundito. Bueno, vuelvo. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. No, profe. No. No, profe. Vamos a los costos indirectos. Los costos indirectos se cargan indirectamente al costo del producto terminado, ¿sí? Este es el criterio. Ojo que yo suelo preguntar a veces, dígame con qué criterio definimos con costo, ¿sí? O sea que no solamente hay que aprenderlo para la izquierda y para la derecha, para adelante y para atrás, ¿no? Por ahí la pregunta es, describa un costo indirecto, fenómeno. Y la otra pregunta puede ser, ¿con qué criterio se define que un costo es indirecto? ¿Sí? Entonces, el criterio es que se cargan indirectamente al costo del producto terminado, o sea, no va directo, sino que va en forma indirecta. Es difícil reconocerlos en el producto terminado a simple vista. Se los reconoce claramente cuando se recurre a la contabilidad de costos, o al control de inventarios, o a la planilla de horarios, etc. Se trata generalmente de los costos globales que se prorratean entre las unidades producidas. Por ejemplo, para producir 100 mesas en una planta fabril, seguro que hubo que tener la luz prendida. Ese costo no está, digamos, directamente aplicado al producto terminado, como el caso de la materia prima directa o como el caso de la mano de obra directa. No está directamente aplicado, sino que se hace un prorrateo entre las 100 mesas que se fabricaron y cuánto se gastó de luz, por ejemplo, y ese gasto se carga indirectamente a los costos de la mesa cuando está terminada. ¿Se entiende el concepto bien? Sí, serían los gastos que se requieren para hacer el producto, que no están... Que no son los directos. ¿Sí? Claro. Que no son los directos. Evite confundir con mermas, estropeos y depreciaciones, puesto que estos tres ítems se encuentran en cualquiera de los tres elementos del costo de fabricación. Voy a aclarar rápidamente. Nosotros vamos a considerar en forma global y a modo de simplificación mermas, estropeos y depreciaciones como un concepto similar. De hecho, vamos a abrir un solo inventario para controlar eso, que se va a llamar inventario de mermas, estropeos y depreciaciones. En la práctica, si uno se pone muy filoso, muy afinado, las mermas tienen que ver con un descenso de algunos de los productos que se estén trabajando en una empresa, por ejemplo, química, donde a la combinación de los productos químicos, una parte del producto terminado, digamos, el volumen, por ejemplo, del producto terminado o la masa del producto terminado es diferente de la suma de las masas de los productos de los reactivos. Es decir, que se produce una pérdida ahí, ¿sí? Que generalmente a esa se le asocia a una merma. Los estropeos tienen una pequeña variante, son pequeñas por fallas que hay en la fabricación, se puede producir alguna rotura y eso lo vamos a interpretar como un estropeo, que en general, llevando bien el control de costos, apenas se detecta, se separa en la parte esa de la fabricación para evitar que se siga rompiendo cosas o se siga estropeando, ¿no? Y las depreciaciones son aquellas partecitas que se deprecian simplemente. Por ejemplo, sobre un listón de madera que tiene cierta longitud, se corta la madera en partes para hacer las patas de la mesa. Y por ahí sobra un pedacito de madera. Eso digamos, es una depreciación. Un excedente que no tiene aplicación. No podemos juntar pedacitos de eso para eventualmente armar una pata de una mesa. Va a haber que depreciarlo, es decir, hay que tirarlo, simplemente lo tiramos. Son tres elementos distintos, tres conceptos diferentes, pero nosotros lo vamos a englobar todos en uno solo, ¿sí? Cuando hablamos de mermas, estropeos y depreciaciones, ya sabemos que
según como el ejercicio es amplio y trata de cubrir las posibilidades de cualquier producto fabril, ya sea químico, electrónico, mecánico, lo que sea, entonces metemos todos esos conceptos en un solo concepto y lo llamamos globalmente mermas, estropeos y depreciación. ¿Dudas hasta acá? Perdón, profe, ¿puedo repetir lo que era merma? Sí, la merma es, yo tengo una empresa química que se dedica a fabricar cosméticos. Tengo que poner tanta cantidad de gramos o de kilogramos de un químico A, tantos kilogramos de un químico B y tantos kilogramos de un químico C. Por ejemplo, 3 kilos, 2 kilos, 1 kilo. Son 6 kilos que tengo de producto, ¿está bien? Sí. Pero resulta que cuando reacciona todo eso, una parte genera un producto que no me sirve. Yo lo cuelo, lo filtro de alguna manera y me queda 5 kilos de producto terminado. Perdí 1 kilo de masa. Ese kilo de masa, obvio que lo tengo que tener en cuenta, como lo voy a tener en cuenta en un inventario que se llama el de mermas, de tal manera de que yo pueda tenerlo en cuenta como un costo. Pero el producto terminado yo que voy a tener 5 kilos. La otra parte mermó. Mermó producto. Listo, profe. ¿Sí? Gracias. Bien. A ver acá. Vamos a hacerlo hasta acá por el horario, simplemente ustedes ya tienen seguramente que pasar a la otra materia. Vamos a dejarlo en donde estamos en el punto 3, el gasto fabril. ¿Sí? Solamente voy a adelantar el concepto del gasto fabril, pero lo vamos a desarrollar en la próxima reunión. ¿Sí? El gasto fabril, también llamado de diversas maneras, el gasto fabril tiene muchos nombres según las traducciones de los autores, distintos autores que trabajan en los costos. Puede llamarse gasto fabril, puede llamarse gastos indirectos de fabricación, gastos de fabricación. Algunos autores lo llaman carga fabril, ¿sí? Tiene distintos nombres. Pero en realidad se trata de un solo concepto, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos genéricamente el gasto fabril. Pero ya vuelvo a reiterar, lo podemos llamar de cualquiera de las otras formas, me lo van a sentir nombrar de varias maneras diferentes. Ese gasto fabril a su vez está compuesto básicamente por 3 elementos: materia prima, mano de obra y otra vez el gasto fabril. Pero la materia prima que considera el gasto fabril no es la directa, sino que es una materia prima indirecta, que la vamos a analizar en la próxima. También una mano de obra indirecta, que la vamos a analizar en la próxima. Y el gasto fabril como un complemento de los prorrateos que hay que hacer de todos los otros costos que de repente no se tienen en cuenta si hablamos solamente de los que se aplican directamente al producto terminado. O sea, hay toda una serie de otros costos que lo vamos a tener en cuenta dentro de ese costo que se llama gasto fabril. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No, profe, por un no. No, profe. Bueno, entonces en la próxima vamos a retomar estamos en la hoja 2, el gasto fabril. Sí. Vamos a decirlo mejor desde costos indirectos. Desde ahí, Listo, profe. de la hoja 2, arrancamos con los costos indirectos en la próxima reunión. Listo. Gracias, Bueno, profe. muy bien. Nos ¿Puedo hacer una Bueno. consulta? profe. Sí, Gracias, profe. sí. Chao, hasta luego. Sí, ¿qué consulta? Hasta luego. Chao, hasta No, luego. porque yo tengo las unidades no descargadas y demás, las que están en el Classroom. Y falta únicamente la unidad 5, profe, de las teóricas. Que veo que no está, o sea, no deja abrir el archivo.